Hola, buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa Foronda, trabajadora social de la Asociación de Exalumnas La Enseñanza. Hoy los estaré acompañando como moderadora. Esperamos que sea un espacio de mucho aprendizaje y que todos podamos también participar de él. Los invitamos a todos primeramente a apagar los micrófonos porque al final de la conferencia tendremos un espacio para preguntas, para apreciaciones, sugerencias y demás pues que quieran compartirnos. En este sentido, eh, también les queremos dar la bienvenida. Estaremos grabando la conferencia para poderlo subir en la página de YouTube y que lo tengan pues material didáctico para que también más personas puedan entrar y escuchar de esta conferencia. De igual manera, les cuento que en los comentarios les dejaré el link de inscripción porque es muy importante tomar asistencia de este. Les agradecemos su colaboración. De esta manera les damos la bienvenida a la conferencia Discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. Eh, la esencia de cada persona es única e irreemplazable. Todos somos diferentes y tenemos nuestras propias particularidades, donde cada uno crea su propio sentido en el mundo gracias a las historias, pero lo más importante, la forma de ver la vida. De esta manera se busca comprender la realidad de aquellas personas en situación de discapacidad, reconociendo que son personas con altas capacidades que pueden transformar el mundo e inspirar a muchos gracias al optimismo, superación ante cualquier adversidad. De esta manera, en esta conferencia se reflexionará sobre las concepciones existentes que tienen este concepto de discapacidad tanto desde un enfoque médico como de derechos humanos, posibilitando ver las nuevas formas de abordar el concepto, especialmente desde una mirada del respeto a la diferencia. De esta manera le damos la bienvenida a nuestra conferencista Paola Andrea Castro, que también es exalumna de la enseñanza. Ella es especialista en medicina laboral y el trabajo de la Universidad CES. Trabajó 10 años en Aire Lesura y actualmente se encuentra trabajando eh, como médica independiente en medicina integrativa. De esta manera le damos la bienvenida a la doctora Paola Andrea. Gracias, Vanessa. Voy a hacer la presentación, pero hay una persona que está en este momento presentando, entonces no tengo... ¿Y por qué? Voy a llamarla, a preguntarle que, por qué. Ya. Ya lo puedes realizar. Listo, gracias. Espérame un segundo. Lo pongo en modo de presentación completa. Acá, espérame un segundito, que es que algunos tenemos problemas, ciertas discapacidades con la tecnología. Ahí la ven completa. Sí, vemos tu presentación, tu nombre, y pues es lo que nos preguntas. Sí, pero no está en modo completo. Espérame un segundo que ya lo habíamos cuadrado ahorita. No sé por qué no quiere funcionar. Espérame un segundito. Ponle la copita de abajo. Sí, es que acá la tengo. Bueno, démosla entonces así. Es que quería ponerla de tal forma que yo también pudiera estar ahí, pero bueno, listo. Empecemos entonces. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en este espacio compartiendo este tema tan especial que pues, me gusta tanto.
porque, pues como les contó Vanessa inicialmente, yo soy médica de profesión y trabajé 10 años más o menos aproximadamente en ARL Sura como médica laboral. Entonces digamos que tuve muchos años como de acercamiento en este tema, conocí muchos pacientes en condición de discapacidad, ¿cierto? Posterior a accidentes de trabajo, enfermedades laborales, también tuve la oportunidad de trabajar un año más o menos con el Fondo de Pensiones de Protección, haciendo calificación de pérdida de capacidad laboral. Entonces, conocí muchos pacientes con esta condición y realmente estas personas enseñan demasiado, o sea, enseñan demasiado esa capacidad que tienen de salir adelante, de enfrentar este tema de su condición y, mejor dicho, superar como las expectativas y afrontar la vida de una manera que nos enseña a todos. Entonces, este tema me gusta mucho porque de verdad que deja un aprendizaje muy grande para todos. Y adicional, soy médica integrativa. En todos estos años de trabajo pues con pacientes, he ido sintiendo la necesidad de buscar nuevas opciones terapéuticas para ofrecerle a los pacientes, ¿cierto? De pronto, la medicina convencional ha sido maravillosa y ha, mejor dicho, avanzado muchísimo de manera científica, pero digamos que hay veces los pacientes buscan otras opciones terapéuticas, entonces buscando como qué más ofrecerle a los pacientes, me sentí como motivada a buscar nuevas opciones, entonces trabajo con la medicina bioreguladora y pienso que se complementa muy bien con la medicina convencional. Entonces, bueno, muchísimas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar en este espacio y creo que todos vamos a aprender sobre todo desde la parte emocional y espiritual, ¿cierto? Tenemos muchísimo que aprender de estas personas con esta condición. Como lo mencionaba Vanessa, discapacidad. Paula, qué pena, no está la presentación aún proyectada. ¿Y qué será lo que pasa, Vanessa? ¿Qué hacemos? A ver. Vuelve nuevamente a darle la opción de presentar ahora, como habíamos dicho anteriormente, y ahora sí. Sí, pero le sale completa. Sí le sale completa ahí. Pero, ¿qué es completa? O sea, que no salga en modo de que se esté como, mira, es que le doy acá. Pues sale tu página, sale una página con tu presentación, pero la vemos perfectamente, no más. Hasta discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. Tabnim Arus. Ah, eso aparece. ¿Será que de pronto alguien ahí nos puede ayudar? Vanessa, ¿tú puedes tomar el control desde allá y manejarla de pronto? No. No, vuélvele a dar como en presentación con diapositivas o en vista. O si no, lo pasas así como lo tienes en Pero estos así como lo momentos. tienes, tranquila que así como lo tienes, lo estamos viendo. Sí. Claro. Desde que esté completica la página, no importa, así lo estamos viendo. Ahí lo Ya. están viendo. Sí, ahora sí. Bueno, listo. Listo, entonces como lo mencionaba Vanessa inicialmente, la discapacidad es la capacidad extraordinaria de ser capaz. Como les mencionaba anteriormente, ver personas con condición de discapacidad es realmente impresionante porque nos enseñan de verdad que los obstáculos no son los obstáculos que existen, sino los que uno mismo se crea. Y muchísimas veces esa discapacidad nosotros mismos nos la creamos y no necesariamente tiene que ser porque tengamos alguna falencia o tengamos falta de alguna extremidad o de algo, sino que esas discapacidades mentales que nosotros nos creamos frente a poder hacer determinadas cosas, ¿cierto? Entonces, poder sobrepasar esa barrera y lograr
más allá de eso, pues es muy valioso, es admirable y de verdad que en mi concepto genera gran valor en estas personas. Hay personas que en esta condición igualmente han superado y son grandes deportistas, son artistas famosos a nivel internacional que han hecho grandes aportes a la humanidad, científicos, médicos. Incluso ustedes saben que hay un tipo de autismo que es el síndrome de Asperger, que realmente hay muchísimas personas que sufren, pues que tienen esta condición, pero que realmente han hecho cosas muy valiosas. Incluso se menciona que Albert Einstein sufría de Asperger, ¿cierto? Y sin embargo, pues la cantidad pues, de cosas interesantes que nos dejó demuestran que eso no fue para él ninguna discapacidad, todo lo contrario, lo potencializó. Vemos que el tema ha aumentado la sensibilidad en las personas y en la sociedad, incluso hasta con los animales. También se ha creado pues como esa conciencia del tema de los animales discapacitados y se han buscado pues ayudas para mejorar su calidad de vida. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿cierto? Y esto con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de estas personas en todos los ámbitos de la sociedad y ayudarle en esta situación en todos los aspectos de su vida, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente el 15% de la población mundial, o alrededor más o menos de 1.000 millones de personas, viven con algún tipo de discapacidad. Yo pensaría que esta cifra está cortica, ¿cierto? Porque esta cifra es dinámica. De hecho, si nos ponemos a ver, yo creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado por un proceso de discapacidad que de pronto ha sido temporal. Ejemplo, nos hemos fracturado alguna extremidad, un brazo, una pierna, hemos tenido problemas de movilidad o nos han hecho algún procedimiento quirúrgico que ha limitado ese proceso de movilidad, o incluso ni siquiera por un tema como tal de salud, sino que hemos estado donde el oftalmólogo y nos han aplicado las goticas para hacer dilatación de pupila. Sabemos que si vamos a una cita de esas no podemos ir solos, necesitamos un acompañante porque quedamos con una discapacidad visual que obviamente es temporal y es por un proceso que es por un diagnóstico que nos están haciendo un examen médico, pero finalmente es una discapacidad. Y solo en ese momento es cuando entendemos lo difícil que es afrontar y vivir con esa condición, ¿cierto? Ahí es cuando decimos, wow, Dios mío, subir unas escalas, bajar escalas o pasar una calle es complicado, ¿cierto? Entonces, digamos que en esas situaciones es cuando nosotros caemos en la cuenta de cómo viven estas personas y que sin embargo llegan a hacer cosas maravillosas, llegan a ser exitosos, incluso muchísimo más que personas con todas sus condiciones normales, ¿cierto? Las discapacidades más comunes actualmente son discapacidades para la movilidad, para la visión y las discapacidades auditivas. Importante tener en cuenta que las personas mayores tienen mayor vulnerabilidad con el tema de la discapacidad, dada su condición pues, de envejecimiento, que merma su condición para sus destrezas, su condición para realizar actividades, sumado a las enfermedades crónicas asociadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente de 70, 80 años y aquí adicional, que tiene problemas de osteoartrosis, dificultad para movilizarse, que adicional tiene una diabetes, entonces esta persona, algunas personas les realizan amputación de miembros inferiores y adicional tienen una discapacidad visual por razón de su misma patología metabólica, ¿cierto? Que van perdiendo agudeza visual porque se van dañando las arterias de los ojos y fuera de eso tienen una alteración a nivel renal, entonces son pacientes que están en procesos de diálisis, entonces digamos que todo eso es una sumatoria de situaciones que obviamente por la edad y por esas enfermedades crónicas se van sumando y ponen pues aumentan el riesgo y la dificultad para este tipo de personas. Miren esta cifra tan delicada y es que más o menos el 80% de las personas con discapacidad viven en países de bajos o medianos recursos.
¿cierto? Quiere decir que tienen menor capacidad o menor posibilidad de acceder a los servicios de salud y a las instituciones de rehabilitación, ¿cierto? Entonces es más complicado para estas personas tener mejor calidad de vida. Y adicional, las mujeres y las niñas con discapacidad tienen que enfrentar barreras adicionales para poder acceder a servicios de salud, para la educación y para el empleo, ¿cierto? Por su sola condición de ser mujeres. Claro que esta condición ha ido mejorando pues como con el tiempo. La ley 1618 de 2013 en Colombia define la discapacidad como una limitación para la participación social de las personas en el contexto de una relación entre la forma en que se organizan en la sociedad y las barreras que enfrentan en su entorno físico y social, ¿cierto? Y esta ley tiene como objetivo promover esa inclusión social, que haya una igualdad de oportunidades y que haya respeto por los derechos de las personas con este tipo de condiciones. En cuanto a la clasificación de la discapacidad, ¿cierto? Hay muchos tipos de discapacidad, pero los tres grupos más grandes son la discapacidad física, ¿cierto? Que son personas que tienen dificultades en la movilidad, en su función física para realizar actividades cotidianas, coordinar los movimientos o utilizar pues determinadas partes del cuerpo. La discapacidad mental, que es la que produce limitaciones en el funcionamiento intelectual y afecta la capacidad de razonar, de aprender, adaptarse como a las situaciones del día a día, y pueden manifestarse como retraso mental, dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo, y este tipo de patología puede ser congénita o puede ser adquirida en el tiempo. El otro grupo grande de discapacidad es la discapacidad sensorial, ¿cierto? Y cuando hablamos de discapacidad sensorial, es esa limitación de la función de algunos órganos de los sentidos, como por ejemplo los más comunes son la audición y la visión. Este tipo de discapacidad puede ser una discapacidad que sea total o que sea parcial. Por ejemplo, una persona que va perdiendo con el tiempo audición, que es muy propio de las personas adultas mayores, van perdiendo audición con el tiempo, entonces empiezan a presentar discapacidad, sobre todo en el tema de su relación social, con su familia, bueno, entonces eso los va limitando un poco, ¿cierto? Y igualmente pasa con el tema de la discapacidad visual. Hay personas que nacen con un tema de ceguera y hay personas que a razón de alguna patología que vayan presentando o algún accidente pueden perder la visión de forma parcial o de forma completa, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, tenemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas tiene contemplada una lista de derechos que, si nos ponemos a revisar, son exactamente los mismos derechos de cualquier persona, no tiene por qué haber ningún tipo de discriminación. O sea, no podemos, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de estar etiquetando este tipo de personas que simplemente tienen una condición diferente a, así como yo tengo mis ojos café, hay otra persona que tiene los ojos azules y eso no nos hace diferentes, ¿cierto? Él tiene unas condiciones diferentes a las mías, pero igual tenemos los mismos derechos. No podemos seguir etiquetando ni discriminando en razón a la condición que tiene cada persona, ¿cierto? Entonces, si miramos, como les decía, son los mismos derechos de cualquier persona: igualdad y no discriminación, accesibilidad, autonomía y capacidad jurídica, el respeto, la libertad y la seguridad de la persona, la protección contra los tratos crueles e inhumanos, protección de la integridad personal, respeto a la privacidad, la educación, derecho al empleo y al trabajo decente, a poder acceder a los servicios de salud, igualdad en oportunidades en el ámbito cultural y en la participación cultural, la movilidad personal, la política en la vida pública, a tener relaciones familiares y matrimonio, una vida social común y corriente, o sea, los mismos derechos que tenemos todos, ¿cierto?
solo que hay veces como que olvidamos que igual todos tenemos como las mismas capacidades y las mismas condiciones frente a lo que todos podemos hacer, ¿cierto? Solo que estas personas de pronto tienen un poquito más de dificultad o tienen que hacerlo de forma diferente, ¿sí? Revisemos un poquito cómo está Colombia frente al tema de normatividad para que protege a estas personas. Tenemos la ley 361 de 1997, que es la ley Kropotowski, que habla sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, comprende todo el tema de la integración social, económica, cultural, y prohíbe cualquier forma de discriminación basada en la discapacidad. La ley 1346 de 2009, ¿cierto?, que dispone como todo el tema de atención integral, sobre todo en los temas de salud especializada, terapias y tratamientos para estas personas. La ley 1618, que la mencioné ahorita, ¿cierto?, que habla del tema de inclusión social, educativa y laboral, y todo el tema de eliminación de barreras físicas y comunicativas. Y la ley 1885 de 2018, que establece el régimen de protección integral de los derechos de las personas con discapacidad auditiva, ¿cierto?, promoviendo todo el tema del acceso a la comunicación, la educación, el empleo y los servicios públicos. No los quiero llenar de más normas, no es como la idea pues como de este espacio, pero sí quería contarles que muchas veces no vemos como tangibles como las cosas, pero miremos que sí hay normatividad que habla y que lo que busca es cada vez ser más inclusivos con estas personas. Adicional, también hay instituciones en Colombia que están dedicadas a apoyar a las personas con condición de discapacidad, ¿cierto? Yo creo que esta es la que está como en el corazón de todos y la que tiene más recordación para nosotros, que es la Fundación Teletón, que es la que se dedica a la rehabilitación de los niños con discapacidad en Colombia, los niños y niñas con discapacidad en Colombia, a través de la recaudación de los fondos y brindan asesoría médica, terapias y tratamientos especializados. Está la Fundación Arcángeles, ¿cierto?, que lo que busca es brindar apoyo a las personas con discapacidad cognitiva y física, ¿cierto?, y ofrecen programas de educación, de rehabilitación y capacitación para mejorar los procesos de la vida cotidiana de estas personas. Y ya otras instituciones también para mencionar, está el Instituto Nacional para Ciegos, el Instituto Nacional para Sordos y la Fundación Saldarriaga Concha, que es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en favor de las personas con discapacidad física, visual y auditiva, ¿cierto? Y ofrece también servicios de rehabilitación y de inclusión laboral y educación para estas personas. Muchas más instituciones y entidades que lo que buscan cada vez es trabajarle más al tema de la inclusión. Cada vez hay más conciencia, como les decía, cada vez estamos más sensibilizándonos más, pues como en el tema. Es un proceso, pero cada vez lo estamos viendo más. Adicional, pues como a todo esto, cada día yo pienso que muchas empresas están dedicadas a seguir trabajando en pro de mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿cierto? Entonces, desde la parte de ingeniería y de robótica se ha trabajado mucho y se ha avanzado mucho en el tema y se han creado muchas ayudas externas para personas pues con estas condiciones, como por ejemplo las prótesis, ¿cierto? Entonces ya las prótesis no es como eran antes solamente que era la manito, ¿cierto? Como simulando la manito, sino que ya las prótesis de manos que están haciendo y de piernas son robóticas, entonces ya simulan movimientos de agarre, de aprehensión, de hacer pues como ciertas actividades que estas personas no podían realizar, entonces se está trabajando mucho y en Colombia ya tenemos pacientes que están utilizando este tipo de prótesis. Las sillas de ruedas también motorizadas, que también es una ayuda muy grande, ¿cierto?, para estas personas, para que estas personas tengan mayor independencia y movilidad. También ya vemos cada vez más en la sociedad que hay personas que ya utilizan este tipo de sillas.
Ya otro tipo de tecnologías de asistencia auditiva y visual, entonces están los implantes cocleares, los audífonos, los equipos de amplificación de voz, ¿cierto? Están las lupas electrónicas, están los tableros también, que son lectores de pantalla, como vemos acá en la imagen, ¿cierto? Entonces, cada vez como tratando de mejorar la calidad de vida de estas personas para que estas personas puedan seguir siendo funcionales y productivas en todos los aspectos de su vida. Están en los dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa, ¿cierto? Que son muy importantes para mejorar la comunicación de aquellas personas que tienen dificultades para hablar o entender el lenguaje oral. Entonces, como pueden ver en la imagen, son tableros con imágenes, con símbolos, ¿cierto? Para que ellos puedan interpretar bien, pues, como la información. Como pueden ver acá también, equipos de seguimiento ocular. Están los exoesqueletos, ¿cierto? Que son robóticos y están diseñados para ayudar a estas personas con discapacidad física para poder caminar y realizar como esas actividades físicas que de otra manera no podrían realizar. Entonces, miren, están desde las mismas sillas o equipos que ayudan a dar soporte en las extremidades y la columna, e incluso se están trabajando en equipos, ya los tienen, pues obviamente acá pues no tenemos pues como esa facilidad todavía, pero que personas que no pueden caminar porque tienen lesiones a nivel radicular, ¿cierto? Que tienen una paraplegia o incluso hasta cuadriplegia, pueden realizar movimientos de extremidades e incluso pueden recuperar pues esa capacidad de caminar. Ya otro tipo de tecnologías más avanzadas, que de pronto pues acá no tenemos, pero pues está trabajando todavía el tema de interfase cerebro-ordenador. ¿Qué es lo que hacen estos sistemas? Hacen una cantidad de electrodos que están conectados al cerebro y a través de un computador se pasa la información que las ondas cerebrales están registrando, ¿cierto? En ese intento de comunicarse, y el computador a través de unos software y bueno, y unos sistemas ya muy especializados traducen de alguna forma la información que el paciente quiere dar, ¿cierto? Esto suena muy wow, muy tecnológico, esperamos que en un futuro pronto, cercano, podamos tenerlo, pues son equipos que seguramente serán muy costosos, pero son opciones que se van presentando para estas personas. Otras tecnologías de acceso como teclados, o como pueden ver aquí abajo, no sé si logran ver acá el niño con un mouse adaptado, ¿cierto? Para que sea más fácil para él, incluso esta persona que tiene acá, este es otro tipo de teclado, seguramente esta persona no tiene brazos, entonces para él poder marcar ahí las teclas, lo hace a través de un dispositivo en un teclado. Ya otras medidas, ¿cierto? Como digamos que sí las hemos visto que es más fáciles, son adaptadores, utensilios que sirven para adaptar y para abrir puertas, para mover chapas, ¿cierto? Y las puertas con sensores para que uno se acerca pues y se abre, entonces la persona obtenga un fácil acceso pues a cualquier lugar. En el diseño universal, entonces, se está trabajando mucho en el tema de crear productos y en espacios, ¿cierto? Con diseños que sean de fácil acceso para estas personas. Entonces, en el tema de transporte y tecnología, también. Ahorita les voy a mostrar, más adelantico les muestro pues como unas imágenes. Aquí quería un resumen muy chiquitico, ¿cierto? Como de algunas de las empresas que vienen trabajando en el tema de la inclusión de personas en condición de discapacidad. Uno cree que no, pero sí están mucha gente de verdad trabajando y de verdad ha generado muchísima conciencia el tema del trabajo en estas personas. No sé, ustedes han ido a supermercados, por ejemplo, bueno, cualquier supermercado, aquí hay un supermercado de esos y las personas que le ayudan a uno en la caja a empacar el mercado son personas en condición de discapacidad, ¿cierto? Miren, empresas tan importantes que tenemos, pues, con fama, Sura, Bancolombia, Argos, Alpina, bueno. Y esta diapositiva se me quedó cortica, ¿cierto? Porque de verdad que son muchas las empresas.
Además, porque fuera de que están haciendo un apoyo y han encontrado en estas personas un valor agregado inmenso, son personas que se le miden a lo que sea, que son buenas trabajadoras sobre todo, y en el tema de actitud, ustedes no se imaginan la actitud de estas personas de querer salir adelante, incluso lo dejan a uno sorprendido porque digamos que con su condición y muchas veces logran más cosas que otras que están al 100%. Entonces yo digo, por eso digo yo que el tema de la discapacidad muchas veces es un tema de actitud, más no un tema físico. Entonces nos enseñan, de verdad que nos enseñan muchísimo. Esta es una de, yo pues, me he sentido muy orgullosa pues como de esta empresa que tenemos acá, que es el Metro de Medellín. Miren que ellos desde la creación del metro empezaron a pensar, tenemos que solucionar el tema de la inclusión de este tipo de personas que tienen esta dificultad para el desplazamiento. Y miren, han logrado pues como que estas personas tranquilamente puedan desplazarse en esta forma de transporte masivo. Aquí pueden ver, bueno, ya cada vez hay más señalización, aunque bueno, este es más que todo como ciclovía, pero pues igual se utiliza como una ruta de desplazamiento para personas en silla de ruedas, las rampitas y como una opción alternativa a las escalas para las personas con caminadores, con sillas, las escaleras eléctricas, esta creo que es la Comuna 13, eso ha ayudado muchísimo a muchísimas personas que viven en estos barrios con muchas dificultades de desplazamiento. Ustedes saben que eso es una montaña gigante y les tocaba subir y bajar muchas escalas, entonces esto ha sido muy ganador para este tipo de personas porque ya pueden desplazarse tranquilamente, más fácil a todas partes, incluso hasta sus mismas citas médicas. El transporte masivo también, en el transporte público se han hecho muchas modificaciones a los buses para que estas personas también tengan forma de acceder a este servicio, ¿cierto? Yo sé que acá en Medellín también hay algunas empresas que han hecho estas adaptaciones a sus buses. Bueno, entonces, como individuos naturales, pues como lo digo yo, nosotros también podemos desempeñar un papel importante y podemos ser de mucha ayuda para este tipo de personas, ¿cierto? No tenemos que ser necesariamente una superempresa que haga una superinversión, pero nosotros también podemos ser empáticos con estas personas, practicar la empatía y ayudar de alguna u otra forma que estas personas tengan mejor calidad de vida, ¿cierto? Que se sientan útiles en la sociedad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacerlo, como les decía, poniéndonos en los zapatos de estas personas y entendiendo su condición, ¿cierto? Y ser más respetuosos y comprensivos con estas personas, ¿sí? Como les decía ahorita, evitar las etiquetas y los estereotipos. Somos muy dados a la burla, a la crítica, al quejarnos que tan lento nos pasa muchas veces cuando estamos en la calle, vamos detrás de un carro, está lento y vemos por allá la imagen que nos dice que es una persona con alguna discapacidad. Bueno, nos pitamos o nos desesperamos porque va despacio, lo que sea, o alguien que va a pasar la calle, ¿cierto? Entonces, digamos que cambiar un poquitico como ese chip, porque como les decía ahorita, una discapacidad está en un segundo, ¿cierto? Podemos estar muy bien en este momento y en un segundo puede ocurrir alguna cosa, un accidente, una enfermedad, cualquier situación que nos puede llevar a nosotros a estar en una situación de estas, ¿cierto? Entonces, mejorar pues como esa parte. Muy importante el tema de estar dispuestos a dar la ayuda solo cuando sea necesario, ¿cierto? Porque podemos, no sé si de pronto les ha pasado, a mí me ha pasado pues como varias veces, que uno cree que por ayudarle a alguien y antes lo que está haciendo es entorpeciendo, esta persona ya es súper hábil manejando sus muletas, súper hábil manejando su caminador o su silla, y de pronto nosotros nos metemos sin preguntar a ayudar y antes entorpecemos como ese proceso de esta persona, ¿cierto? Y hay gente de verdad que llevan muchos años con esa condición y que son autosuficientes, entonces sí ofrecer ayuda y brindar esa ayuda, pero si la persona realmente lo desea.
Podemos abogar también para la accesibilidad en los entornos físicos y los digitales, ¿cierto? En las organizaciones, en las empresas, nosotros también podemos ser empáticos y de pronto pues como ayudar a promocionar ese tipo de ayudas, de reformas, de brindar esos espacios para este tipo de personas, abogar por esos derechos de estas personas con esta condición. No sabemos el día de mañana podemos estar en esa situación, algunos de nuestros familiares cercanos, entonces ser un poquitico pues como defensores de este tipo de personas. También fomentar la inclusión en el trabajo, o sea, como les cuento, yo en esos 10 años que estuve trabajando en esta ARL, conocí muchos pacientes que de verdad tuvieron accidentes de verdad muy dolorosos, con pérdidas de extremidades o que perdieron la movilidad porque tuvieron un trauma raquimedular o perdieron un ojo o alguna cosa de estas. Y ustedes no se imaginan cómo sorprendían este tipo de pacientes con esas ganas de seguir viviendo y de recuperarse y querer seguir trabajando. O sea, wow, uno se quedaba impresionado. Porque pues para no entrar en detalles, uno hace un proceso de calificación de secuelas basados pues en un decreto que ya está establecido con unas tablas que arrojan unos porcentajes. Y digamos que, para no hacerles el cuento largo, invalidez en Colombia es cuando esa calificación de pérdida de capacidad laboral te da de 50% para arriba, ¿cierto? Y eso ya está establecido por unas tablas que hacen esas mediciones. Encontrábamos pacientes que cuando se les hacía el proceso de calificación posterior al examen, posterior al accidente, proceso de rehabilitación y todo eso, se hacía proceso de calificación de secuelas y eran pacientes que por calificación, por el decreto, eran inválidos. Pero la invalidez estaba en el documento, porque en la cabeza y en el corazón estas personas estaban, mejor dicho, mejor que cualquiera de nosotros, con esas ganas de salir adelante. Pero ¿cómo que inválido? Yo inválido no soy. O sea, yo quiero seguir trabajando. O sea, yo necesito seguir trabajando. ¿Cómo que yo ya no puedo trabajar? Entonces, no, señor. O sea, para uno explicarle, no, venga, usted es inválido en el decreto, ¿cierto? Esto es un tema de papel, no más. Usted puede seguir trabajando, ¿cierto? Entonces, adicional a que usted va a recibir un tema de pensión de invalidez que tiene derecho, ¿cierto? Usted puede seguir trabajando. Pues créanme que estas personas emprendían, empezaban a buscar trabajo y era como que sacaran esas ganas y esa energía del corazón y de, yo no sé de dónde, pero de verdad que uno veía cosas muy bonitas, muy bonitas. Entonces me olvidé un caso de un paciente en Urabá que perdió una manito, se le hizo de todo y esa manito nunca se recuperó. Y cuando le entregamos la calificación de secuelas, este muchacho decía, no, pues no, o sea, no, es que yo no soy válido, yo puedo trabajar, yo puedo seguir trabajando. Ese caso fue bien bonito, era un muchacho muy joven y bueno, y finalmente empezó a recibir su pensión de invalidez a la que tenía derecho, ¿cierto? Pero igual siguió trabajando. Entonces, son casos que de verdad uno le enseñan porque wow, uno hay veces se levanta aburrido, se levanta cansado, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, no, por lo que sea, pero estas personas a uno le enseñan de verdad que cosas muy bonitas. Bueno, podemos entonces, como les decía, seguir trabajando con el tema de la sensibilización, participar en programas de educación sobre discapacidad para aumentar la conciencia, ¿cierto? Respetar la autonomía de estas personas, como les decía, siempre que vamos a brindarle ayuda a estas personas, preguntarles si desean la ayuda o no. Hay personas que dicen, no, yo me defiendo bien solo y soy capaz, pues, perfecto. Seguir abogando por ellos en las comunidades, cambiar nuestro lenguaje y enfoque frente a estas personas. Somos muy dados, como les decía, a etiquetar, a poner sobrenombres, y digamos, no lo hacemos de maldad, pero de verdad que no sabemos en qué momento estas personas no se van a sentir cómodas y no sabemos en qué momento la situación vaya a ser para nosotros, entonces no nos gustaría. Empecemos a cambiar nuestro lenguaje. Es muy importante tener en cuenta que la discapacidad no define a una persona
y cada individuo con discapacidad tiene habilidades únicas y puede contribuir de diversas maneras a la sociedad, ¿cierto? Hay que seguir trabajando en el tema de la inclusión, de promover la igualdad de oportunidades y el acceso a los derechos para todas las personas, independiente de sus capacidades. Estas personas con discapacidades tienen unas habilidades impresionantes para otro tipo de cosas. No sé si ustedes recuerdan este cantante, Andrea Bocelli. Una vez le hicieron una entrevista y le preguntaron que si él tuviera la oportunidad de escoger entre su voz y su visión, ¿qué escogería? O sea, entonces uno pues pensaría, pues tener, pues poder ver. Digo, no, pues mi voz, porque pues igual mi voz me ha permitido vivir, disfrutar la vida, amar, o sea, vivir con pasión. No sé si de pronto con mi visión, o sea, mi visión, yo soy capaz de ver como con otras partes de mi cuerpo, ¿cierto? Entonces uno dice, wow, estas personas enseñan. Eh, como les decía, la sociedad ha ido avanzando y trabajando mucho en el tema de la inclusión y la accesibilidad, ¿cierto? Lo que ha permitido que muchas personas cada vez se vayan mostrando más. Cada vez uno ve, no es que haya más discapacitados tampoco, es que ya estas personas ya son capaces de enfrentarse y de mostrarse más en sociedad porque ya hay mayor aceptación, ¿sí? Como les decía, esas personas enseñan mucho, tienen muchas fortalezas y tienen mucho que aportarle a la sociedad, ¿cierto? En el tema de resiliencia, son personas que son capaces de enfrentar y superar desafíos todo el tiempo, ¿sí? Se adaptan fácilmente a las circunstancias, buscan y encuentran soluciones creativas a los obstáculos. Nosotros nos enredamos y damos vueltas en el mismo punto con cualquier situación. Ellos se encuentran, ya ellos han vivido cosas más dolorosas, más difíciles, y ellos son capaces de encontrar la solución a los problemas. Son personas con determinación, ¿cierto? Son personas que tienen una motivación y que son capaces de sacar las ganas de adentro, del corazón, no sé, o sea, tienen muchas ganas de seguir siendo útiles a la sociedad. Son personas que por su misma condición, que saben que hay dificultad muchas veces, son muy empáticos, ¿cierto? Entonces para ellos es más fácil ponerse en los pies de otra persona y entender su lucha o su desafío, perfectamente lo hacen. Son personas muy creativas, ¿cierto? Que te dan soluciones permanentemente, son innovadores, tienen una capacidad de imaginar y de dar soluciones a las situaciones increíbles. Se adaptan fácilmente a las situaciones, como les decía, o sea, se acomodan. Uno muchas veces es como enredado con ellos, no sabe cómo ayudarles, no, ellos encuentran la forma de entrar, de organizarse, de aportar, aportan demasiado en los sitios de trabajo. Son personas que no están esperando que hagan las cosas por ellos, no, todo lo contrario, ellos son personas que se meten, que hacen, que buscan la manera de solucionar y de aportar ideas nuevas. Se meten, son personas que les gustan las actividades recreativas, les gusta el deporte, no en vano pues están en las Olimpiadas Paralímpicas, que cada vez pues tienen más deportistas exitosos. Desarrollan su capacidad artística en cuanto a la música, la pintura, todo este tipo de situaciones. Como les mencionaba ahorita, las personas que tienen el síndrome de Asperger, que es una especie de autismo, son personas muy creativas, desarrollan mucho la parte artística, ¿cierto? Fuera de que son personas muy inteligentes y son muy buenas para las matemáticas y las ciencias exactas, son muy buenos en la parte artística también y han aportado de verdad grandes avances también al mundo. En innovación y tecnología, estas personas, ellos mismos dan soluciones también y están interesados en, obviamente, en avanzar en el tema de tecnología, de prótesis, entonces ellos dan aportes importantes, son buenos para tomar decisiones,
Ya cada vez se ven más en los medios de comunicación personas con condición de discapacidad, ¿cierto? Y lo que está buscando es desafiar estereotipos y prejuicios. Eso está muy bien y eso nos ayuda a construir una imagen más realista y respetuosa de la diversidad humana. La educación inclusiva, ¿cierto? En los colegios, las universidades, ya cada vez se ven más personas estudiando, compartiendo con otro tipo de personas, y eso fomenta el respeto y la comprensión entre todos como sociedad. En la cultura y el entretenimiento ya cada vez asisten más a teatros, a cines, a museos, a espacios culturales. Estas personas cada vez han entendido más que es que ellos también tienen un lugar en la sociedad y que tienen los mismos derechos que todos nosotros, entonces cada vez ellos asisten más como a este tipo de eventos. También en política, en participación política y social, también cada vez están más involucrados, también aportan desde la parte de como votantes y también como gobernantes, ¿cierto? Ya cada vez están más involucrados en el tema, ¿cierto? Entonces miren que son demasiadas las fortalezas que tienen estas personas que nos enseñan cada día el empoderamiento y la defensa de los derechos, la comunicación y las habilidades interpersonales, ¿cierto? Desarrollan habilidades en temas de comunicación porque ellos para expresarse buscan otras alternativas diferentes, ¿cierto? Ellos con el lenguaje de las señas o otro tipo de sistemas alternativos de comunicación. Han hecho grandes contribuciones a la comunidad. Esta me pareció súper bonita porque incluso están desafiando los cánones de belleza, ¿cierto? Cuando antes habíamos visto modelos de pasarela en condición de discapacidad. Y encontré tantas cosas tan bonitas de personas con dificultad, pues con problemas de movilidad, modelos de pasarela. Y me pareció súper bonito porque ya sabemos que es que el esquema no es la belleza perfecta, o sea, ya eso está revaluado, ¿cierto? Entonces me pareció bien bonito este aporte en el tema de belleza. Y listo, y contribuciones científicas y académicas, todo lo que quieran. Acuérdense que hay, como les mencionaba, científicos, muchísimos científicos que han hecho muchos aportes importantes a la ciencia que tienen condiciones de discapacidad. Son ya más independientes, ¿cierto? Y eso hace que, que sea más fácil que estas personas incluso vivan solas, ¿cierto? Que primero eran más dependientes como de terceros, ¿no? Ya son personas más independientes. Bueno, y nos ayudan a generar conciencia, nos ayudan con el tema de la diversidad en el lugar de trabajo, ¿cierto? Este mundo es diverso. Sabemos que el tema de la inclusión incluye pues como todo el tema de condiciones de discapacidad, pues de condición sí, de discapacidad y también en personas de distintos géneros. Ya sabemos que todas las comunidades LGTBI y todas las otras letras que me perdonan, pero yo no me las sé, pero, o sea, ya estamos en un tema de diversidad, somos diversos y todos cabemos en el mismo paquete. Son personas que ayudan todos los días a aumentar el tema del valor, de valorar las otras personas, a valorar independiente de sus habilidades o de sus discapacidades, todos construimos una sociedad y todos aportamos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un cambio de esta percepción, entendemos que la discapacidad no define a una persona, ¿cierto? Sino que más bien podemos ver esto como una oportunidad para mostrar habilidades y talentos extraordinarios. Cada persona tiene unas habilidades únicas, valiosas y que puede contribuir significativamente a la sociedad y al mundo en general, ¿sí? Hay grandes personajes en el mundo que han hecho sus contribuciones, como por ejemplo este científico inglés, Stephen Hawking, que sabemos que tuvo una esclerosis lateral amiotrófica, lo que le fue paralizando todas las partes de su cuerpo, pero entonces él decía, o sea, si yo no puedo contra esta enfermedad,
me está paralizando el cuerpo, pero mi mente sigue activa. Entonces trabajó incansablemente, ¿cierto? Y con grandes aportes a la humanidad. Esta pintora famosa, Frida Kahlo, activista mexicana también, ella tuvo una condición de poliomielitis, que la dejó pues como con muchos problemas de movilidad, y posteriormente tuvo un accidente de tránsito que la dejó muy mal, y sin embargo siguió aportando hasta donde pudo en su parte artística. Este australiano, que es un predicador y orador motivacional, que lo conocemos, nació con una patología que se llama tetramelia, que hace que nazca sin las extremidades, ¿cierto? Ustedes pueden buscar videos en YouTube de este paciente, que es impresionante cómo nos muestra el nada. Miren la familia tan bonita que tiene 4 hijos, da conferencias a nivel internacional, es una cosa impresionante. O sea, a mí este señor wow. Cualquier día que estén deprimidos, que estén aburridos, que no quieran, mejor dicho, seguir adelante, vean videos de este señor para que se les suba el ánimo. Logra, mejor dicho, subirle el ánimo a cualquiera. Bueno, este cantante famoso también estadounidense, que nació con una condición de ceguera total, también ha ganado muchos premios Grammy, y siempre, no sé, recuerdo como esa cara de felicidad y alegría que transmitía permanentemente en sus conciertos. Miren, esta atleta paralímpica también ha ganado muchísimas medallas de oro, y todo en silla de ruedas, nada la detiene. Bueno, Ludwig van Beethoven, ¿cierto? El compositor y director de orquesta alemán, también muy famoso, muy importante por todas sus obras. Desarrolló una pérdida auditiva progresiva que lo fue dejando sordo hasta el final, y sin embargo no se detuvo, siguió componiendo. Este fue el Franklin Delano Roosevelt, que fue uno de los presidentes de Estados Unidos que tuvo una condición de polio que lo dejó muy incapacitado en su parte de movilidad, pero pues también fue un personaje muy importante en Estados Unidos porque estuvo liderando el país en una época muy difícil que fue la Gran Depresión y en la Segunda Guerra Mundial. Aquí tengo una persona que quiero que conozcan. Voy a ponerles el video. Esperemos que sí se escuche. Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Gaviria. Tengo una discapacidad en mis manos, pero para mí no es una discapacidad. La discapacidad la tiene uno sacar la mente. Miren mis dedos, sé hacer de todo, menos coger algo que no sea mío. Soy, modestia aparte, demasiado útil. Hago crochet, hago malla, hago macramé, hago portamateros, hago peseles muy lindos. Les cuento que prácticamente casi que todo el mundo me quiere por mi felicidad, por mi alegría, y radio de felicidad. Me encanta servirle a las personas, me fascina. Me gusta más servir que me sirvan. He dado clases de macramé, también hago punto y cruz, no hemos dicho, hago de todo. En la cocina me defiendo demasiado bien, lavo muy bien la ropa. ¿Qué más les cuento? Soy una persona, a pesar de que sufrí mucho por las manos porque me daba pena mostrarlas, tenía un complejo, pero uno no se hace. Eso son cosas de la naturaleza. Bueno, yo invito a las personas que de pronto tienen esos complejos, como lo tuve yo, que salgan adelante. Es que no somos incapaces. No somos incapaces, no somos cosas imposibles, sino personas incapaces. Qué pena que me equivoqué. Bueno, ¿qué más les cuento? Charlo mucho, inclusive con las manos, y digo, tengo manos de reina, eso hace todo, no hay discutírselo, me tumbo los dedos. Pues y entonces todo lo pongo en charla. Cuando fui a sacar la cédula, me decían que cuál dedo era este y el otro, y yo dije que era un jeroglífico, que estábamos en Concéntrese, en un programa que hubo hace muchos años. Entonces el señor de las huellas en la registraduría me hizo no reírse,
Yo todo lo pongo en charla, de todas maneras. Síganme en Instagram. Yo tengo acá Manos Prodigiosas. Manos Prodigiosas. Bueno, en todo caso, hasta luego. Síganme. Y las personas que tienen la discapacidad no sean bobitos o bobitas. Salgan adelante, que uno sale adelante sin necesidad de que le falten dedos o los tenga, porque soy demasiado útil. Inclusive di clases y varias personas con sus manos pues así, porque es que es muy difícil encontrar una persona así pues con pocos dedos. Entonces, le cuento que casi que no era capaz, y con los 10 dedos las que yo le di clase. En todo caso, hasta luego. Muchas gracias. Esta señora la conozco, es cercana a mi familia, pero a mí me impacta mucho porque lo que ella dice es cierto. Así como ustedes la vieron ahí en el video, es ella, es espontánea, es alegre, ella se ríe de su propia condición de las manos. O sea, como decía ella, primero se acomplejaba mucho y las escondía, pero digamos que ya ella ya no le importa y sale a la calle y se ríe y se burla y dice que se le cayeron los dedos, que bueno, y todo el tiempo está haciendo chistes de su condición y miren las cosas tan bonitas que hace, o sea, hace pesebres, hace macramé, es impresionante, o sea, ella tiene unas habilidades impresionantes, con esas manitos así como las tiene y miren las cosas tan bonitas que hace, tiene una página en Instagram, por si de pronto la quieren seguir, se llama Mano Prodigiosa, bueno. Simplemente con este caso quería enseñarles que de verdad, o sea, como les digo, la condición de discapacidad la tenemos nosotros en el tema de la actitud. O sea, nosotros podemos hacer lo que queramos, las barreras nosotros mismos nos las ponemos o las podemos quitar, eso depende. O sea, la condición puede estar ahí, pero todo depende cómo la afrontemos. Si queremos limitarnos nosotros mentalmente por esa condición, lo podemos hacer o podemos salir adelante. Eso está en cabeza de cada uno, ¿cierto? Es importante promover esta comprensión del tema de la inclusión y cambiar el enfoque hacia la discapacidad para construir una sociedad más compasiva y consciente, donde cada individuo sea valorado y respetado por sus habilidades y contribuciones únicas. La discapacidad es, de hecho, la capacidad extraordinaria de ser capaz de superar desafíos y mostrar el poder del espíritu humano. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ya podemos, Mariana, abrir como micrófonos para las personas que quieran hacer como aportes o no sé, que quieran preguntar algo. Muchas gracias. Claro que sí, tiene algún aporte, quiere comentarnos alguna anécdota, alguna pregunta ya la doctora Paola, lo puede realizar en estos momentos. Muchas gracias, muy interesante el tema. Gracias a ti por estar en este espacio. Bueno, parece que quedó supremamente claro el tema. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Yo darle las gracias a Paola pues por su exposición y creo que nos rompe el paradigma que hemos tenido por muchos años frente a la discapacidad. Y el mismo título que le diste en la conferencia, desde ahí ya estimulas a entrar con un sentido nuevo y a darnos cuenta que la discapacidad no la ponemos, somos nosotros mismos. Todo lo tenemos para poder dar, ser y estar. Entonces, muchísimas gracias, Paola.
Bueno, Paola, yo quiero hacer como una observación. Me parece supremamente interesante el tema como lo abordaste. Es muy importante, creo yo, que las personas, por lo general, el que nace con alguna dificultad, alguna limitación física, ¿no es cierto? Inclusive hasta mental, pues puede ir adaptándose y sintiendo muchas veces, como tú decías ahora, que de pronto haya una discriminación. Yo creo que es tan importante también es que las personas nunca se han preparado, nunca nos hemos preparado para cuando nacemos pues sin ninguna dificultad, que en el transcurso de nuestras vidas podamos llegar a tener esas limitaciones, ¿no es cierto? Entonces, esa parte, ese choque psicológico que puede darse en la persona, como tú dices, o puede haber una negación en un momento dado y, y hay que generar que podemos estar en esos, pero que no, como se dice por ahí, muertos pero no enterrados, es decir, que puede ocurrir una situación de esas y que hay que aprender a asumirla. Claro que eso tiene que ser pues muy apoyado, no solamente desde la parte pues física para la recuperación, sino de la parte mental. Pero yo creo que a nadie le dan una capacitación o ¿qué podemos decir? Capacitación no, como una advertencia, como aprender a que puede suceder eso, por ejemplo, un accidente de tránsito, cualquier accidente, inclusive casero. Bueno, entonces yo creo que eso es muy importante, también trabajarlo con las personas que no tienen el problema de la discapacidad. Y en eso sí puede servir, apoyar mucho también las personas que ya han pasado por eso, ¿no te parece? Claro que sí, Luz María, estoy completamente de acuerdo contigo. Incluso lo mencioné en alguna parte y es Sí. que nosotros entendemos por lo que pasan estas personas cuando estamos en una condición similar, así sea algo temporal. Lo que decía, algo tan sencillo como ir donde el oftalmólogo y que te echen las goticas en los ojos y tú quedas viendo mal, y uno dice, wow, ¿cómo voy a caminar y voy a bajar una escalita y no soy capaz? O sea, ahí es donde uno dice, Dios mío, estas personas cómo hacen para vivir, para movilizarse en la ciudad, y uno los ve súper independientes con su bastoncito y salen solos a la calle, ¿sí me entiendes? Entonces, en ese momento uno dice, wow, Dios mío, o sea, y esto nos puede pasar en cualquier momento, como bien lo dices tú, un accidente, una enfermedad, cualquier situación que de un momento a otro te cambia la vida en un segundo y uno queda como, wow, ¿y ahora qué hago? Volver a empezar, o sea, ¿cierto? Entonces es esa capacidad de entender y nunca estamos preparados para eso, tú bien lo dices, no estamos preparados, ni nos dan un manual, ni nos dicen su condición puede cambiar en cualquier momento. Es más, el solo proceso de envejecimiento nos va llevando hacia un proceso de incapacidad. Total. ¿Cierto? Porque perdemos facultades mentales, físicas, sensoriales, vamos perdiendo visión, audición, ¿cierto? Sí. Entonces, digamos que a ese proceso es que la vida nos va llevando, ¿cierto? Es el proceso natural de la vida. Y si lo empezamos a entender desde ya como algo que a cualquiera puede sucederle, pues nos hacemos más empáticos y nos vamos preparando de alguna manera. No es que vamos a fatalizar pues como alguna situación o que vamos a decir, no, es que voy a perder la visión. No, o sea, es como ser empáticos como con la situación y entender que a cualquiera nos puede pasar en cualquier momento, ¿cierto? Y eso es muy importante, digo, pues pienso yo, que eso se debe estar explicando, enseñando inclusive a las personas dentro de su proceso educativo desde que sean pequeños, para que, como decías también, que no sea motivo de burla, que no sea motivo, sino que entender que eso puede suceder y que para que la vida para esas personas también sea más fácil y más amable. Hay que también trabajar, pienso yo, en políticas de Estado para que haya, digamos, la infraestructura de una ciudad, de un municipio, sea amable con personas que tienen problemas en la movilidad o en la parte, digamos, visual o en la parte auditiva, es decir, en cualquiera de esas circunstancias. Entonces, creo yo que no es esperar que sucedan las cosas, sino como avanzar, y yo creo que este tipo, digamos, de capacitaciones, por ejemplo, como tú las das, deben estar empezándose a dar también en los lugares donde se educa la gente, porque es que los niños muchas veces no entienden, por lo menos yo lo digo porque yo pasé
un tiempo yo llevaba al niño a uno de mis hijos a un lugar donde iban niños con síndrome de Down o problemas de esos, y un niño de 2, 3 años pregunta, mira, mami, ¿por qué ese niño es así? Pues, porque es así. Entonces uno tiene que empezar desde pequeño a explicarle que es una persona que es diferente, que tiene alguna dificultad, que está bregando a salir de esa dificultad, pero eso no se hace hoy en día, no se hace. Entonces en los colegios y todo, el bullying para cualquier dificultad que tenga otro niño, y eso yo digo que eso tiene que empezar desde pequeños, pero la gente tiene que prepararse en eso, porque si no, no podemos hacer, como decías, una sociedad incluyente. Así es. Sí, Y también desde los colegios y desde las familias también, ¿cierto? Como total. Y empezar a hablar sobre todo ese tema de la diversidad, ¿cierto? Porque es que cada día vemos que la sociedad es más diversa, ¿cierto? Como lo decía yo ahorita, no solamente en este tema de discapacidad, sino como en las culturas, en las modas, en las preferencias sexuales, ¿cierto? Entonces estamos cada día en una sociedad más diversa, en la que todos tenemos que caber y todos tenemos los mismos derechos, ¿cierto? Entonces hay que trabajarle desde los colegios y el entorno familiar, ¿cierto? Para que estas personas, estos niños crezcan desde pequeñitos con la idea y vayan creciendo y vayan entendiendo que es que la humanidad es diversa, ¿cierto? Y todos tenemos que aportar en esta sociedad y todos somos igualmente valiosos e importantes, ¿cierto? Así es. Muy bien. Bueno, de todas maneras, muy interesante la charla. Yo creo que estos conocimientos, así los tengamos o menos, es muy importante cuando una persona ya trabaja el tema y nos lo puede explicar y todo muy bien. De todas maneras, muy agradecida, me parece maravilloso. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes pues por estar en este espacio que, como les decía, es de aprendizaje para todos. Yo todos los días aprendo también de mis pacientes. Mis pacientes me enseñan todos los días. Es una cosa maravillosa. Paola, muchas gracias, Paola, por esta conferencia tan maravillosa. No, lo que tú has dicho a lo último en la educación, en los colegios y todo eso me parece importantísimo. Pero estaba pensando en las clases menos favorecidas, cómo inculcar esta preparación, esta formación, lo mismo con las enfermeras, cuidadoras, para asumir con cariño, con amor estas situaciones y hacerles comprender que las personas, como dices tú, son diferentes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación que te hizo María Eugenia y el Consejo. Gracias, muchas gracias. Gracias, Beatriz. Es la madre María Cristina. ¡Ay, no! La madre María Cristina. Eso es lo que más emoción le produce a todas las exalumnas. Ella es nuestra youtuber. Es la cosa más hermosa del universo. Eso, Paola, por Dios. Ay, no, ¿cómo que no? Ay, madre, usted no sabe el cariño tan grande que todos nosotras le tenemos. No, eso mejor dicho, el corazón de nosotras. Sí, Paola, yo la quiero mucho y la recuerdo también con inmenso amor. Oye, ay, tan hermosa, madre. Tantos años ahí metida, tiene que quedar algo, ¿no es cierto? Ay, sí, pero de verdad que en el corazoncito de nosotras está siempre. Gracias, Paolita. Y que sigas haciendo mucho bien. Oye, eso es lo más importante. Mucho bien. Que tus voces y tu voz y tus manos sean las manos de Jesús que llega a esas personas. Linda. Me llega ese mensaje tan hermoso al corazón. Bueno. Dígale que sea un ejercicio médico con compasión. Sí, bueno, un ejercicio médico con compasión, porque aquí hay otras 2 personas también escuchándote. Bueno, qué lindo, sí. Muchas gracias a ustedes, de verdad que esta oportunidad es bien bonita. Me gusta mucho y bueno, qué rico compartir cositas con ustedes. Bueno, tenemos a Luz Piedad Giraldo y a Viviana Bolívar que nos están levantando la mano. Le damos para que Luz Piedad pueda prender su micrófono. Hola, buenas noches para todos. Paola, muchísimas gracias por este tema tan bonito y de verdad tan incluyente para todos. No, yo solamente quería dar mi opinión y es que ahora que estoy, digámoslo así, digámoslo no, estoy en mi etapa de prácticas como para graduarme ya como auxiliar de enfermería, me ha tocado
muchos pacientes en la clínica de fracturas en cuestiones de la parte de ortopedia, y creo que la primer discapacidad que tenemos todos es la siguiente palabra, y es pobrecito, qué pesar. Y yo creo que esa es la primera palabra de discapacidad que hay que abolir de nuestros sentimientos. Hay que... Hola. Hay que quitar de nuestro pensamiento, de nuestro vocabulario, porque es que, o sea, estamos vivos y seguimos dotados con todas las capacidades del mundo, simplemente que las personas que estamos sanas y que contamos pues con toda la movilidad y la parte mental, digámoslo así, intacta, estamos inutilizando a estas personas que por X o Y motivo y circunstancias de la vida están pasando por ese tipo de situaciones. Entonces, desde las mismas casas son, ay no, es que pobrecito, es que no puede hacer nada, ay, es que pobrecito. Entonces empezamos a hundir al paciente en esa situación de pobreza mental, en vez de ayudarlo a que se supere, no, lo estamos minimizando y lo estamos inutilizando. Entonces, no, la invitación personal es a que saquemos esa palabra del vocabulario, de la cabeza, y sí, lo que tú decías es muy importante. Primero, antes de ayudarle a una persona en condición diferente, es preguntarle, para no ir a entorpecer su proceso en el que ya está cómodo y que está evolucionando. Ese era mi aporte y muchas gracias a todas. Sí, estoy de acuerdo contigo y es verdad, hay veces pecamos de imprudentes porque pensamos que con una palabra de compasión hacia este tipo de personas o le estamos ayudando y todo lo contrario, lo estamos anulando y le estamos reafirmando el tema de que tiene una discapacidad, cuando puede que esta persona diga, pero si yo soy capaz de hacer eso, pues, o sea, no entiendo por qué me están diciendo, pobrecito, le ayudo, no vengas, que yo soy capaz, ¿sí me entiendes? Entonces de pronto peca uno por ser irrespetuoso y la persona de pronto lo toma mal, ¿cierto? Entonces sí, o sea, ser empáticos pero ofrecer ayuda y probablemente la persona diga sí, gracias, o puede que diga no, yo soy capaz solo de hacerlo, listo, perfecto. Muy importante lo que tú mencionas, de verdad que sí, pero eso es lo que yo digo, que el tema del estereotipo y el estigma que tenemos hacia esa condición es la que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Son personas que incluso se mueven o se enfrentan más fácil a las situaciones que uno mismo y te sorprenden, wow, esta persona adquiere una habilidad impresionante para hacer las cosas porque le ha tocado con lo que tiene defenderse y puede que se haya hecho más hábil que uno mismo, que tiene toda su condición, por decirlo de alguna manera, bien, ¿cierto? Muchas gracias por tu aporte. Viviana. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. Mira, yo más que aporte es como una consulta. Pongamos, mi papá tiene un problema auditivo, pues diagnosticado y pues con audífono, pero él se rehúsa pues como a utilizar el audífono. ¿Cómo hace uno o es necesario mejor que vaya a una institución? Porque yo pues como desde mi lado de cuidadora, llego con amor, le digo, papi, usted lo necesita, mire que usted no escucha, mire que se le dificulta hacer muchas cosas pues auditivas, escuchar muchas cosas que son útiles para su vida. ¿Cómo llegarle a una persona cuando es, pues como se tornan como un poco tercos y llevados de su parecer? ¿Cómo llegarle a una persona para que atienda esas recomendaciones que desde aquí, desde la casa, se le dan con amor,
pues yo por lo menos trato de tener demasiada paciencia para saberlo sobrellevar como en esta situación, pero él es como demasiado llevado de su parecer. ¿Cómo llegarle para que él atienda esa ayuda? Mira, Viviana, tú estás haciendo una pregunta que es la pregunta, mejor dicho, que hacían casi todos los cuidadores de estas personas con condición, pues que todas las personas que conocí, pues en este tipo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Tu papá fue el hombre de la casa, fue el que mantuvo su familia, siempre lo vieron como esa figura fuerte de autoridad, como cabeza de familia, ¿cierto? Que era, o sea, que era el que hacía todo en la casa, en esa parte de mantenimiento de casa, ¿cierto? ¿Qué pasa? A medida que va pasando el tiempo, va perdiendo facultades, como lo decía ahorita, con el tema del proceso de envejecimiento, que es natural, que es un proceso natural, él va perdiendo facultades, pero él en su cabeza siente que sigue siendo el papá, que sigue siendo como el que lleva la batuta en la familia. Para él es muy difícil conectar esta parte de acá con lo que le está pasando, ¿cierto? De todas formas, él dice, pero ¿cómo así? O sea, yo toda la vida fui útil y ya ahora, ¿cómo así que yo tengo que recurrir a un aparato para yo poder escuchar? O sea, no es fácil, es un proceso que a él le cuesta, ¿cierto? Entender esa nueva condición en la que está, que era lo que decía alguien ahorita. ¿Cómo hacemos para entender que hoy estamos bien y que mañana vamos a tener una discapacidad? A nadie lo preparan para eso, ¿cierto? Entonces, él está en una situación en la que no ha entendido que ya no tiene esa facultad auditiva como la tenía antes. Entonces, y cuando es la misma familia, muchas veces de pronto él dice, no, es que yo no puedo perder como mi imagen frente a mi familia, ¿cierto? Entonces, hay que ayudarle. Yo pienso que desde la parte psicológica él podría recibir una ayuda y eso sería ayuda para ustedes también porque les enseñarían a manejar como este proceso que él está viviendo. O sea, yo sé que tú lo haces con amor, sé que la familia está pendiente y quiere lo mejor para él, pero él no lo va a entender de esa manera porque su dignidad, su orgullo, no sé, como ese tema hace que él diga, no, estoy en una negación, no, es que yo estoy bien, yo no necesito eso, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que empezar a decir, venga, necesitamos una ayuda externa, ¿cierto? Entonces, desde la parte de psicología, para ayudarle a entender el proceso, que esto simplemente es para ayudarle, bueno, pero ahí sí yo considero que necesita una ayuda externa, tanto para él como para ustedes como familia y poder hacer ese acompañamiento. Vanessa. Hola. Bueno, entonces vamos dando por terminado o hay más preguntas. Siendo así, vamos a dar finalizado esta conferencia. Le vamos a dar la palabra a María Eugenia, quien es la directora de la asociación. Bueno, no, quería darle las gracias a Paola en nombre de la Asociación de Exalumnas, de la que haces parte, y ya desde hoy te estamos invitando a que te vincules. Hacemos cosas muy maravillosas en lo social y los médicos sí que son bienvenidos. De modo que... Muchas gracias, yo encantada. Te vamos a seguir mandando toda la información y te vamos a invitar y vas a ver lo maravilloso que es estar en la asociación y continuar con esta labor social, con esta impronta que nos dio el colegio, como siempre digo, tan fuerte en lo social, que nos queda para toda la vida. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu conferencia, por tu charla, excelente, y bueno, ya estamos contigo en la asociación. Listo, muchísimas gracias a todos y a Vanessa también, pues como por todo el apoyo. Bueno, a todas una feliz noche y muchas gracias. Te queremos dar las gracias de parte pues de la asociación por el apoyo, por esta conferencia que nos brindaste. Yo creo que todas las personas nos llevamos algo muy bonito y es que todo también depende de la actitud que nosotros pongamos a las cosas, ¿cierto? De ver
la vida de una manera diferente, desde una perspectiva diferente. Y eso es para todos, ¿cierto? Entonces, cuando veamos a una persona en esta condición o nosotros nos veamos también en esa situación, porque uno tampoco sabe qué pueda suceder, ¿cierto? Siempre sacar una sonrisa a la vida y tener actitud porque hay que continuar, ¿cierto? Dando lo mejor de uno. Entonces, eso es un mensaje muy bonito y como dice el nombre de la conferencia, es la capacidad extraordinaria de ser capaces. Entonces, que esto siempre nos lo llevemos marcado y que sea pues como un lema para todos. Entonces, te queremos agradecer mucho, fue una conferencia muy importante y bueno, les agradecemos también a todos los asistentes que estuvieron con nosotros acompañándonos y también para aquellos que participaron. Entonces, siendo así, damos finalizada a esta conferencia. Esperamos poder seguir contando con Paola en otros espacios y también ustedes acompañándonos en todas estas conferencias que tendremos durante todo el año. Muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Muchas gracias a todos por haber estado en este espacio. Gracias. Feliz noche a todos. Chao, que estén bien. Gracias.